Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo ya preparados. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico y hoy volvemos al tema de Apocalipsis. Estamos los domingos y los lunes todos estudiando este libro y todo lo relacionado con él, no solo Apocalipsis, sino las profecías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, en fin, todos los profetas que profetizaron acerca de los últimos tiempos. Y bueno, espero que os apasione tanto como a mí. Todo lo que es de la escritura me apasiona, pero hablar de los últimos tiempos más porque nos pone la mira en nuestro futuro, en lo que somos. Nuestra vida no es este mundo. Nosotros, aunque estamos en el mundo, la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces pertenecemos al reino de los cielos. Y mirar al futuro es anhelar que venga nuestro reino, nuestro estado definitivo en el cual vamos a estar por toda la eternidad. Vamos a continuar ahí donde dijimos ayer. Ayer os anuncié un poquito, os anticipé un poquito de lo que íbamos a hablar hoy. Así que no sé si lo tenéis en mente, pero vamos a hacer una oración primero y nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias por esta oportunidad, abrir la Escritura y hacerlo juntos como Iglesia Universal, que nos juntamos hermanos de diferentes lugares del mundo. Es algo emocionante, es algo que nos demuestra, Señor, que tu obra, tu Iglesia es auténtica, es verdadera, que tú eres quien la edifica. Estamos unidos en el mismo espíritu, nos une de la pasión por tu palabra. La motivación es honrarte a ti, hacer tu voluntad. Y por eso estamos aquí esta noche. No porque quizás en nuestra carne sea lo que más nos apetecía. Es probable que hubiese otras cosas que a la carne le puedan satisfacer más de que venir a escuchar tu palabra. Pero estamos aquí porque sabemos que tenemos que estar, que necesitamos tu palabra. Estamos aquí por amor, porque te amamos. Y todo eso es porque tú nos has amado primero, y por eso pedimos tu dirección para que nos des luz y nos ayude, Señor, a entender estas cosas. Revélanos, como tú le revelaste a Juan el Apocalipsis, revélanos a nosotros tu palabra, aquellas cosas que necesitamos saber, aquello que tenemos que entender. Danos la sabiduría y condúcenos tú, Señor, que no sean solo nuestras ideas de hombre, sino que sea el Espíritu Santo enseñándonos. Gracias por todos mis hermanos que se conectan al directo y gracias por los que lo ven en diferido. Bendice a cada uno. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Voy a mirar rápido en el chat en directo a ver los hermanos que han escrito algo por aquí. Que se nos va el tiempo, se nos va volando, se nos va muy rápido. A ver, Miguel Torres dice: Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y hermanos todos en Cristo Jesús. Qué bueno escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Inicio de una nueva semana con lo mejor que es la palabra de Dios. Pues aquí estamos, es cierto, iniciando semana, Miguel, y hace poquito que comenzamos mes, estamos al 6 de noviembre. Y Miguel ha sido hoy el primero en saludar, le ha quitado el número 1 a Isabel, que fue ayer la primera, hoy se ha quedado en segundo puesto, consolación. Dios los bendiga, buenas noches, dice Isabel. Y Brenda Casulá, desde California, dice: espero todos disfrutaron un bonito fin de semana. Cambiamos hora en USA, estamos de nuevo a 9 horas de diferencia. Mira, han cambiado la hora unas semanas después que nosotros. 9 horas de diferencia. Bueno. Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Juan Bermudo dice: buenas noches, mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Beatriz ha dicho: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios nos ayude a todos a entender su palabra, un abrazo, os amo en el Señor. Dolores dice: buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su Iglesia Universal en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Y Walter dice: muchos saludos a todos mis hermanos y Pastor Víctor, que el Señor siempre guíe en el estudio bíblico. Esa es nuestra confianza, por eso estamos aquí, si no, estaríamos haciendo otras cosas. ¿Recordáis dónde nos quedamos ayer? Pues leímos 2 de Timoteo 2, 20 y 21 y ahí nos despedimos ya que se nos estaba pasando la hora. Así que vamos a retomar esa idea para poder meternos ya en el estudio. Lo leemos 2 de Timoteo 2, 20, 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro.
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y decíamos, Dios preparó a Juan para revelarle el Apocalipsis, todas estas cosas que debían suceder. Esa fue la revelación que el Señor le dio. Se ve un poco desenfocado, ¿no? La cámara, espérate a ver si enfoca. Si hago así, igual enfoca mejor. Ahora creo que está mejor enfocada. Si no, alguno igual me ve borroso. Juan estaría ahí pronto diciendo que se ve borroso. Es el que se fija en esos detalles. Bien, Dios preparó a Juan todo el proceso. Fue el único apóstol que quedó de los 12. Todos los demás murieron como mártires. Pero Juan no tuvo una vida fácil. Él está prisionero en la isla de Patmos. Y Juan ha sido preparado para poder tener esta revelación. Y terminábamos ayer diciéndote yo estas palabras. Dios busca a personas a las cuales Él pueda preparar para darle esos usos, como ahí dice. Un día fuimos utensilios viles, el pecado estaba en nosotros, pero Dios nos limpió. Ahí dice, si alguno se limpia de estas cosas, entonces puede ser usado por Dios como un instrumento. Mira, cuando tienes invitados en tu casa, a ver si me seguís ahora en este ejemplo. Cuando tienes invitados en tu casa, ¿qué platos y cubiertos y eso usas? Los que están ahí ya un poco rotos, los que están ya desgastados, si son de vidrio pues está ahí todo rayado, si son de cerámica tienen algún golpecito. ¿Verdad que no? Que cuando tienes invitados en tu casa pues pones el mantel mejor, el más limpio, sacas esa vajilla que está guardada y sacas ahí la cubertería que está guardada. ¿Ves? Brenda dice lo mejor. Claro, ¿por qué? Porque es un momento especial. Bueno, pues escúchame bien, que esto es muy importante para cada uno de los que me estáis escuchando. Yo sé que en vuestro corazón tenéis el deseo de querer servir a Dios. Yo lo sé. Os conozco y a algunos os conozco mejor que a otros, pero yo sé que tenéis ganas de servir a Dios y tenéis pasión por servir a Dios. Bueno, pues recordad este principio. Dios usará solamente los utensilios que estén limpios. Apúntalo esto, ¿eh? Si tú quieres predicar, si quieres servir, si quieres liderar, si quieres ser profesor de escuela dominical, si quieres estar en el grupo alabanza, si quieres en cualquier área que tú quieras servir, recuerda este principio. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Dónde estás? ¿Estás limpio? ¿Dios te está limpiando? Bien, ayer os decía que tenemos que entender el contexto histórico en el que los judíos se encontraban para entender el por qué recibieron a Jesús como lo recibieron, o aún los propios 12 apóstoles, qué estaban entendiendo ellos en relación a Jesús. Porque ellos los vemos a veces muy confusos, ¿verdad? Los vemos a veces confundidos. De pronto, en un momento, ven a Jesús como seguramente el Mesías prometido. De pronto están ahí viendo a Jesús y están pensando, tiene que ser el Mesías prometido. ¿Quién puede hacer las cosas que hace Jesús? Sanaba a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos, resucitaba muertos, el viento y el mar le obedecían. Estaban realmente impactados y se preguntaban, bueno, tiene que ser el Mesías. Pero había otros momentos que tenían confusión, dudaban. Hasta el propio Juan el Bautista. Es algo que me sorprende mucho, pero sobre todo me sorprende cuando no conozco el trasfondo histórico y religioso y bíblico que ellos tenían, cómo ellos estaban entendiendo todas las cosas, porque Juan el Bautista viene y prepara el camino para Jesús, y cuando ve a Jesús lo señala y dice, este es de quien yo os he hablado, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, cuando él está en la cárcel, envía a dos de sus mensajeros, a unos mensajeros suyos, dice, id y preguntadle a Jesús, ¿eres tú
de quien estaba escrito que había de venir el Mesías, o tenemos que esperar a otro? A ver, o sea, a mí de pronto eso me descoloca. Digo, pero ¿cómo puede ser que Juan el Bautista esté dudando ahora de si Jesús es el Mesías o no es el Mesías? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito ese contexto para todos estos que rechazan a Jesús y los que creen en Él, en ese momento en el que Jesús camina como un hombre por esta tierra, para poder entender todo esta antesala de la profecía, de lo que ocurrió, de lo que Jesús anunció, Mateo 24 y 25, acerca de su venida. Tenemos que entender también en todo este apartado principios que tienen que ver con cómo interpretamos la profecía. Principios que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de meternos de lleno en el estudio de la escatología, Apocalipsis, Daniel y todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Tenemos que entender principios bíblicos a la hora de interpretar profecía. ¿Qué es lo que ocurre en algunos casos? De pronto tú dices, pero ¿cómo puede ser que unos digan el milenio existe y otros dicen el milenio no existe? ¿Cómo puede ser que unos digan el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación y otros dicen durante o al final? ¿Cómo puede ser que algunos dicen que el rapto así en secreto no ocurrirá? Te quedas así como un poco confundido, ¿no? Dices, son maestros los que dicen una cosa y otra. ¿Quién tiene razón en todo esto? Ayer os decía que Mateo 24 y 25 genera muchos puntos de vista distintos. Y yo planteaba ayer la pregunta, ¿cómo podemos tener la visión correcta, la interpretación correcta? Vale, y os decía que mira, tenemos que tener una serie de puntos en cuenta. No venir ya con la predisposición de que ya lo sabemos, no venir con nuestros prejuicios ya antes de que darle la oportunidad a Dios de que nos hable a través de su palabra. Entonces tenemos que venir a considerar cualquier texto profético, tenemos que venir considerando todos los detalles, mirando solo lo que nos dice la Biblia. O sea, no inventarnos algo que ahí no diga. Donde la Biblia calla, nosotros callamos, no te olvides de eso. Pero tenemos que venir con mucha humildad. Tenemos que venir con una actitud humilde y decir, Señor, mira, háblame tú, que la palabra me hable. Que no sea nada que yo ya traje antes de venir a leer lo que tú me quieres decir hoy. Tenemos que comprender ese momento histórico, social, cultural, religioso, el trasfondo del pueblo de Dios en ese momento, y tenemos que tener esa mentalidad abierta. Mateo 24 y 25, ayer os dije que es la respuesta más larga a una pregunta que se haya hecho ahí en la Biblia. Y tenemos que ver la situación histórica, en primer lugar, en la que se encuentran los judíos. Mira, venimos de un contexto trágico y catastrófico para Israel. Por un lado, primero, las 10 tribus del reino del norte fueron llevados cautivos por Siria. Judá se libró de momento, 2 tribus, Judá y Benjamín, el reino del sur se libra de momento, pero finalmente también sucumben al imperio babilónico. Babilonia viene, Nabucodonosor viene, conquista Jerusalén, destruye la ciudad, mata a miles y saquea el templo, los artículos santos son profanados, se los lleva para sus propios cultos paganos a Babilonia y muchos judíos son deportados también a Babilonia. Después de eso viene el imperio medo-persa, después de eso viene el imperio griego y después de eso viene Roma. Ese es el momento en el que Jesús aparece en escena y tenemos todos los relatos ya del Nuevo Testamento. Entonces, la nación judía siempre se preocupó por la profecía que hablaba de los últimos tiempos, siempre. Y ellos en este punto ya están cansados de todo esto. Imagínate qué historia llevan. Estamos hablando que llevan ya los judíos, Judá, llevan casi 600 años que perdieron su identidad, no son una nación propia. Israel un poco más, porque el reino del norte sucumbió antes a Siria. Entonces ellos están cansados de toda esta situación, están bajo el imperio romano, pero ellos no aceptan ni siquiera esos
privilegios que Roma le permite a sus naciones conquistadas, de mantener un autogobierno relativo, de poder seguir con sus costumbres, con sus religiones. Los judíos no aceptan esto, no aceptan esto. Fíjate en el detalle, por ejemplo, cuando Jesús les está hablando de sí mismo y les dice, y conoceréis, está en Juan 8:32. Juan 8:32 y 33 es lo que voy a leer. Jesús les dice a los judíos, estaban allí hablando con él y Jesús les está enseñando, dice ahí a los judíos que habían creído en él, y Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos se quedan sorprendidos y le responden, Jesús, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No estaban entendiendo las palabras de Jesús como muchas otras veces, ¿no? No estaba. Pero fíjate su actitud. Ellos no se consideraban esclavos de nadie, y lo habían sido. Muchas veces en su historia. Vienen de Babilonia, de Media y Persia, de Grecia y ahora de Roma. Ellos son esclavos de Roma, han perdido sus derechos, su identidad, pero ellos no aceptan ser esclavos. Dice, somos linaje de Abraham. Ellos siguen pensando de esta manera, somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no es esclavo de nadie. Ellos lo creen y lo sienten así. Pero ¿por qué piensan y sienten de esa manera? Porque ellos esperan, tienen la esperanza puesta en las profecías que hablan que el día de la liberación vendrá. Ellos creen a los profetas cuando anunciaron que vendría el Mesías, el Cristo, y o sea, Dios hecho hombre, y que les libertaría de todos estos enemigos, de todos estos opresores. Está prometido en el Antiguo Testamento, promete la liberación y promete todas las bendiciones que les van a venir como consecuencia de eso. Ellos lo han leído. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, para ellos la Torá y los profetas y los escritos, ellos lo leen ahí en las Escrituras y ellos lo creen. Y están esperando al Mesías, están esperando al Cristo, y más que nunca por toda esta situación que para ellos se está prolongando en el tiempo. Son muchos años ya que estamos sometidos a nuestros enemigos y ya no lo aguantan más. Ellos están esperando ya de una forma inminente que Dios cumpla sus promesas y les lleve a esa restauración, una restauración que establecerá el reino de David y que se extenderá ya por los siglos de los siglos. Y mira, y te voy a leer algunos textos de los que ellos leían y los que les creaban estas expectativas. Ellos leían estas promesas ahí. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está profetizado la venida del Mesías. Y dice ahí que él establecerá, dice que sobre el trono de David establecerá su reino y ahora su justicia será para siempre. Ese reino ya no tendrá fin. Entonces ellos leían estas profecías y se aferraban a ellas con todas sus fuerzas y las anhelaban. Y más en este momento histórico en el que Jesús viene. Mira, Dios no hace nada por casualidad. Cuando Cristo viene es el momento preciso, ya lo hemos dicho a veces. El imperio de Roma es ese momento preciso, adecuado, por todo, por la situación de los judíos, por la situación del mundo en ese momento, por todo ese era el momento oportuno. Y los judíos es su momento, están diciendo, no, ya no soportamos más, necesitamos que Dios cumpla sus promesas. Pero fíjate que, por ejemplo, Isaías, los dos versículos que hemos leído, tendríamos que leer todo el pasaje, pero nos ocuparía mucho espacio. Fíjate que habla de esos
de esas dos etapas que tienen que ver con la venida de Cristo. Ahora nosotros sabemos identificar que toda la profecía del Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús en dos fases. Una ya se ha cumplido, Él vino como hombre para morir en la cruz. La segunda todavía no se ha cumplido, Él volverá. Cristo dijo, volveré a vosotros, os tomaré a mí mismo. Entonces Él viene para establecer el reino, pero todavía no. Entonces esto es lo que los judíos no entendieron. Ellos vieron la profecía desde su propia perspectiva y situación. Entonces ellos no se fijaron en esos pequeños detalles. Ahí es donde yo te decía antes. Mira, para interpretar correctamente la profecía tenemos que tener en cuenta todos los detalles, todos. No nos podemos saltar ni uno. Y ellos pasaban por alto algunos detalles. Por ejemplo, porque un niño nos es nacido. Está hablando de un hombre. Ellos esperan a ese Mesías que después dice, ¿no? Lo dilatado de su imperio y paz no tendrá límite. Él será el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz sobre el trono de David y sobre su reino. Ya no tendrá fin. Pero ellos están dejando la primera parte, los pequeños detalles. Niño nos es nacido. Y entonces tendrían que haber unido esto a las otras profecías, cuando dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. O sea, tenían que tener esa atención en los pequeños detalles, pero es normal. Hoy en día algunos se equivocan a la hora de interpretar profecías, Apocalipsis, Daniel, etcétera. ¿Por qué? Porque no se fijan en todos los detalles, se quedan solo con la parte que ellos quieren ver. Y hermano, yo sé que nos gustaría a veces que la Biblia dijese cosas desde mi perspectiva, lo que yo quiero que diga, pero no. O aceptas o rechazas lo que la Biblia dice, pero no la puedes manipular a tu antojo. O te quedas con lo que la palabra de Dios nos ha dicho o sigue tu vida. Pero todo lo que ha dicho Dios es fiel y verdadero, todo se va a cumplir, todo se ha cumplido hasta ahora, lo que falta se va a cumplir también, no lo dudes. Por ejemplo, otro texto que los judíos tenían muy en cuenta era al profeta Zacarías, ya justo acabando el Antiguo Testamento, el penúltimo libro. Si leemos Zacarías 14, el capítulo 14, mira, ahora intenta meterte en la mente de un judío que vive en ese estado de opresión, de aflicción durante muchos años, y entonces tú estás ahí, tú tienes las escrituras, sabes que esto es la palabra de Dios, y lees textos como este. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán esparcidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y me paro un momentito, aquí ahora sigo leyendo, pero para que tú vayas intentando comprender la manera de pensar de los judíos. Ellos, aquí se menciona de que antes de la venida de Jesús con poder, aquí está hablando de la segunda venida. Él viene para pelear contra todas las naciones de la tierra. Cuando esto lo unimos a lo que dice Apocalipsis y otros profetas, entendemos que está hablando de la segunda venida, cuando Él viene a destruir a sus enemigos, a destruir a Satanás y a esas naciones que hacen alianza para volverse contra Cristo, ¿no? Pero aquí habla de que antes de su segunda venida viene un tiempo de una grandísima tribulación como nunca antes. Vale, ahora tú ponte en la piel del judío. Él está ahí. Lleva más de 500 años en los que ha visto lo que ahí dice en parte. O sea, la ciudad será tomada, Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor y fue destruida. Serán saqueadas las casas, eso ocurrió. Vuestras mujeres serán violadas, eso ha ocurrido. Y la mitad de la ciudad irá a un cautiverio, eso ocurrió. Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-Nego y otros muchísimos, otros miles fueron llevados cautivos. Y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, y está hablando de todo esto. Así que ellos han vivido todo eso, y hace siglos, y están cansados.
Entonces leían estas profecías y decían, pero entonces Jehová peleará contra aquellas naciones y afirmará sus pies en el monte de los olivos, y está diciendo que Cristo, el Mesías, viene, Dios viene a ellos. Voy a seguir leyendo ahí. Y huiréis, versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Nota, habla de terremotos que ocurrirán, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Habla de fenómenos en la atmósfera que tienen que ver con la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada. Y bueno, y continúa el texto. Entonces, cuando tú lees todo esto, Zacarías 14, y nosotros tenemos ahora el conocimiento de lo que dice Apocalipsis, y lo unimos con las profecías de los profetas, Daniel y los otros, entonces nos damos cuenta que Zacarías está hablando de la segunda venida de Jesús, y está hablando de lo que ocurrirá. Pero los judíos no lo entienden así. Ellos están viviendo cosas que les sitúa en alguno de estos momentos. Entonces, ellos no entienden que a veces la profecía tiene un cumplimiento aquí, pero a la vez se está mostrando que tendrá un cumplimiento más adelante. Ellos no se dan cuenta que acerca de la venida de Jesús se están mostrando dos eventos distintos. Hay una primera venida y hay una segunda venida. Por eso ahora cuando Cristo viene, ellos no lo reciben. Yo no puedo juzgar, para eso está Dios, al judío que dice, no, este no puede ser el Mesías. Yo no lo puedo juzgar porque entiendo humanamente que en su mente él está esperando a este Dios que viene para someter a los enemigos, para destruir a los enemigos y para establecer el reino eterno. Entonces muchos judíos rechazaron a Jesús porque no creían de corazón. Claro, ese es el motivo, porque tampoco los apóstoles estaban entendiendo, como ahora os voy a mostrar y vamos a ver. Pero ellos, aunque no entendían, creían en Jesús. Esa fue la diferencia entre unos y otros. Cuando Jesús viene, todo el panorama profético está presente para ellos, todo. Ellos están viviendo una situación muy difícil, muy triste, de gran tribulación, y ellos están viviendo, contemplando todo ese panorama profético y esperándolo. Entonces la pregunta que estamos respondiendo es esta: ¿cómo esperaban al Mesías? ¿Qué entendían ellos? ¿Qué entendían que tenía que ser el Mesías? Para poder responder mejor a esta pregunta, deberíamos leer los escritos judíos que se escribieron en este periodo. Libros que se escribieron en este periodo que no eran inspirados por Dios, no están en la Biblia, pero que existen, serían llamados libros apócrifos. Un libro apócrifo es un libro no inspirado, pero esos libros, si los leemos, nos ayudan a poder entender el pensamiento judío de esa época. Cuando tú lees estos libros religiosos judíos, entonces te das cuenta qué es lo que ellos creían, qué es lo que ellos estaban esperando. Por ejemplo, entre esos libros estaba el libro de Enoc, estaban los Salmos de Salomón, estaba la ascensión de Moisés y también la ascensión de Isaías, estaba el libro del Jubileo, había otros libros de Esdras, aparte del que nosotros tenemos, estaban hasta el cuarto libro de Esdras, estaba el Apocalipsis de Baruch. O sea, había otros muchos libros religiosos, pero los judíos no los tenían como libros inspirados, como nosotros tampoco los tenemos. Pero esos libros mostraban el pensamiento judío acerca de todas estas cosas, porque la mayor parte del mensaje de esos libros era escatológico. Era un mensaje que hablaba del futuro, de los tiempos venideros, de los últimos tiempos. Entonces, como yo ahora evidentemente no puedo leer todos esos libros, yo tengo aquí libros apócrifos en mi estantería, pero no os puedo leer todos esos libros, aparte por internet los puedes consultar también.
lo que os tengo que hacer es un resumen. Y hay 6 puntos que tú puedes deducir cuando lees esos libros de lo que era el pensamiento judío en esa época. Por ejemplo, punto 1. Ellos creían que antes que el Mesías viniera habría un tiempo de gran tribulación, de una tribulación terrible. Ellos creían que en ese tiempo de tribulación la moral caería totalmente, la depravación de la humanidad se elevaría a niveles insospechados, habría muchísima perversidad, habría guerras, habría caos moral y de paz y de todo, ¿no? Ellos creían esto. Bueno, eso es lo mismo que nosotros creemos, pero mirando a la segunda venida, ¿vale? En segundo lugar, ellos creían que en ese tiempo, justo antes de que el Mesías viniese, vendría un profeta, un precursor, preparando la venida del Mesías, como Elías. Por eso cuando a veces se hablaba de Juan el Bautista, algunos decían, es Elías que ha venido. Incluso Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijo una vez Jesús a los discípulos y unos dijeron, unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros... O sea, los judíos tenían este pensamiento. Al estudiar las profecías del Antiguo Testamento, ellos entendieron que antes de la venida del Mesías vendría un profeta preparando su camino. Entonces ellos lo creían así, ellos lo sentían de esta manera. Por eso, después de más de 400 años que no hubo profetas, cuando vino Juan el Bautista, por eso tantos judíos se sintieron atraídos hacia Juan. Y dice que las multitudes venían al desierto para ver a Juan. Por eso, porque había una gran expectación. Muchos de ellos después se decepcionaron. Este no puede ser el que viene preparando al Mesías, no puede ser. Y cuando él señaló a Cristo, dijo, este es el Mesías, pues ya ahí fue el fin, ¿no? Ya dijeron, este es un charlatán, tendremos que seguir esperando que venga otro. En tercer lugar, ellos esperaban la venida del Mesías, que venía para establecer el reino. Te estoy diciendo el orden de los eventos que ellos creían, los judíos en ese momento. Un tiempo de gran tribulación antes de la venida, un precursor, alguien que venía para preparar el camino del Mesías, y después, tercer lugar, la venida del Mesías para establecer el reino. En cuarto lugar, ellos creían, y lo hemos leído ahí en Zacarías 14, ellos creían que en el mundo gentil habría una alianza de reinos y naciones para pelear contra el Mesías, pero Dios los destruiría a todos. En quinto lugar, ellos esperaban la restauración de Jerusalén como ahora la capital del reino eterno. En sexto lugar, ellos creían que entonces vendría un tiempo de paz que duraría para siempre, por toda la eternidad. Entonces ellos, si te has dado cuenta, entendían a los profetas del Antiguo Testamento exactamente como tú y yo los entendemos. ¿Verdad que es interesante? Pero con una pequeña diferencia. Ellos todo esto lo reunían en un solo evento. Ellos todo esto lo creían que iba a ocurrir todo a la vez, de una sola vez, no en dos partes, como está ocurriendo. Ocurrió en una primera parte cuando Cristo vino. Mira, si Cristo no viene como hombre y muere en la cruz, si no muere en la cruz no obtiene la victoria sobre su enemigo principal, Satanás. Cuando Él murió en la cruz, Él derrotó a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, los sometió a sus pies. Él no puede pagar el precio del rescate, porque hay un tema legal en todo esto, y es que legalmente estas cosas han pasado a ser propiedad de Satanás, porque el hombre menospreció el derecho que Dios le dio de ser rey sobre la creación cuando pecó, y este derecho se lo quedó Satanás. Pero Cristo ha pagado la deuda, ha pagado el rescate. Esa palabra redención habla de eso. Redimir es recuperar, pagar el precio para recuperar lo que se había perdido. Todo eso tenía que ocurrir a través de un derramamiento de sangre, y todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Toda la figura de los corderos que se sacrificaban, de la sangre derramada. Por eso Juan el Bautista, que es el que vino a preparar el camino del Mesías, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo fue el cumplimiento, pero el judío no lo entendía porque ubicaban todo lo que decían las profecías en un solo evento,
y perdieron de vista que primero, antes de venir en victoria, el Mesías tenía que venir como un siervo sufriente, tenía que venir para dar su vida por todos. Y eso es lo que ahora los tiene totalmente desconcertados. Entonces, momento en el que Jesús llama a los discípulos, momento en el que Él viene y empieza a hablar con los judíos, ellos vienen de grandes tribulaciones, han sufrido el paso de diferentes imperios, incluso fuera de lo que la Biblia nos cuenta, sabemos que el pueblo judío venía de un momento histórico muy reciente, antes de que Jesús llegara, que también les hizo tener una actitud mucho más vigilante de que el Mesías viene ya. Estoy hablando de lo que ocurrió con un personaje que se conoce como Antíoco Epífanes. Este episodio ocurre en ese intervalo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabes que son 400 años que hay entre el libro de Malaquías y la venida de Jesús. Pues en esos 400 años pasaron cosas, y una de las que pasó fue algo que Daniel había profetizado, y como os he dicho antes, la profecía de Daniel tenía doble cumplimiento. Una ya se cumplió y la otra está por cumplirse, porque detrás del cumplimiento está el espíritu del anticristo, y Antíoco Epífanes fue un anticristo. Entonces allí en Daniel capítulo 11 versículo 20 se señala lo que iba a suceder tras la derrota de Antíoco III a manos de Roma. Ahí habla de que vendrían unos reyes del norte y del sur, y explicaba que habría una profanación en el templo, explicaba una serie de cosas que, como os digo, se cumplieron cuando vino este Antíoco Epífanes, y se cumplirán cuando el anticristo aparezca más adelante en escena. Para que nos situemos un poco en ese contexto histórico de lo que pasa con Antíoco, y eso no lo cuenta la Biblia, porque la Biblia guarda silencio entre Malaquías y Mateo. Entonces, bueno, tras la derrota de Antíoco III a manos de Roma, su sucesor, Seleuco IV, enviaría a Heliodoro, unos nombres así como muy bonitos, a Jerusalén, para apoderarse del tesoro del templo. Y la razón era intentar tapar el agujero que le había provocado la victoria de Roma. Sin embargo, aquel hombre que buscaba quedarse con el dinero de otros, una circunstancia que provoca un juicio no precisamente positivo del ángel que habla con Daniel en todo este capítulo 11 del libro que lleva su nombre, el libro de Daniel, entonces no iba a conseguir su objetivo. Y de hecho este Seleuco IV fue vencido no en batalla, sino que fue envenenado, murió envenenado. Entonces, esto lleva al poder a un hombre, dice en el versículo 21 de Daniel 11, un hombre despreciable. Entendemos por el cumplimiento que se está refiriendo a Antíoco IV, al que ya Daniel habló de su carácter y de lo que iba a hacer. Antíoco IV era hermano de Seleuco IV, que había sido este que fue envenenado, el que fue enviado a Roma, ¿no? Pero cuando muere inesperadamente Seleuco IV, así envenenado como os he dicho, entonces Antíoco IV se hace con el trono, y al poco tiempo de convertirse en rey invade toda la tierra de Palestina, invade Jerusalén, invade Judá. Y en ese momento, pues el objetivo de este Antíoco IV es el mismo que antes os dije, Antíoco Epífanes, se puede hablar de las dos maneras. Entonces, cuando él conquista Jerusalén, bueno, pues para resumiros y no cansaros mucho con la historia, pues él profanó el templo sacrificando un cerdo en el mismo lugar santo, ¿no? Entonces se entendió que esa profanación era el cumplimiento de lo que Daniel había dicho. Pero como antes os expliqué, la profecía es curiosa porque muchas veces hablaba de algo que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir inmediatamente después de que el profeta habló, pero a la vez la profecía iba a tener un doble cumplimiento. Hablaba de algo, de un evento que ocurriría más adelante en el tiempo. Algunas profecías ya se cumplieron. Si me queda tiempo luego os muestro algún ejemplo de eso.
de ver que esta profecía se cumplió aquí, pero más adelante se cumplió también. O sea, por eso el Señor a veces decía, el que tenga oído oiga, el que entienda, porque a veces hay que entender, hay mucho más de lo que a simple vista se puede ver, ¿no? Pero quiero que entiendas cómo se sienten los judíos en este momento en el que Jesús aparece como un hombre por la tierra. Ellos están esperando al Mesías. Y ahí aparece Juan el Bautista y se crea una gran expectación. Y a continuación aparece Jesucristo. Y hubo momentos muy expectantes, o sea, hubo momentos en los que vieron a Jesús como posiblemente el Mesías. ¿Qué pasó en esa semana antes de su crucifixión, el primer día de esa semana? ¿Qué pasó cuando él entra a Jerusalén? ¿Cómo recibió Jerusalén a Jesús? Como el Mesías príncipe. Jerusalén se volcó a las calles, pusieron mantos en el suelo y cortaron palmas para recibir a Jesús como se recibía al rey, a un rey. Y todos gritaban, ¡Hosana al Hijo de David! Estaban hablando, este es nuestro rey, este es el Mesías prometido. Hubo momentos que los judíos se volcaron en Jesús en ver, este es el Mesías del cual estaba profetizado. Así que todo esto estaba en la cabeza de los judíos. A veces el pueblo reaccionaba de una manera, a veces de otra. Pero vámonos un poco a los cercanos a Jesús, sus apóstoles y sus discípulos. O sea, todo esto que os he explicado estaba en la cabeza de los discípulos. Cuando ellos son llamados por Jesús, sin duda ven en Jesús no un hombre normal y corriente, sino ¿quién es este hombre? Y comienzan a seguir a Jesús. O sea, hay algo muy fuerte dentro de ellos que los lleva incluso a dejar sus posesiones, lo que tenían, para seguir al Maestro. Y como os decía antes, hubo momentos de confusión. De pronto veían a Jesús como el Mesías, el Cristo, y otras veces dudaban y pensaban, no, pero ¿por qué Jesús actúa de esta manera? ¿Por qué no hace ya las cosas? ¿Por qué no nos libera ya de nuestros opresores? Aquella declaración, cuando Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esta revelación te la ha dado el Padre, no es tuya, no es de tu carne, es del Padre. O sea, a veces ellos miraban a Jesús y decían, tiene que ser el Cristo, es el Mesías. Pero otras veces no lo entendían. Cuando dejaba que los judíos lo confrontaran, cuando permitía que tomasen ventaja a veces, cuando se callaba y simplemente huía, no lo entendía. Y mucho menos cuando Jesús habla de su muerte. Cuando Jesús les dice, mira, es necesario que vayamos a Jerusalén, que el Hijo del Hombre caiga en manos de los impíos, de los gentiles, que sea torturado y que muera. Pero al tercer día resucitaré. Pero ellos no aceptaban esto, no lo aceptaban. Pero después de este estudio que estamos teniendo hoy, ¿entiendes mejor por qué no lo aceptaban? ¿Puedes meterte en la piel de estos hombres y comprender que para ellos estaba siendo difícil asimilar quién es Jesús? Ellos están esperando que en cualquier momento Jesús tome la iniciativa, lidere a todos los judíos que están dispuestos a luchar contra Roma, a formar un ejército y a levantarse contra el imperio y derrotarlos, destruirlos y establecer el reino. Ellos pensaban así y están esperando que Jesús empiece a hacer lo que ellos esperan que haga. Ellos esperan que las profecías que antes decíamos que hablan de la segunda venida, ellos esperan que esas profecías se cumplan ahora. Y entonces pues esto no iba a ser así, porque Cristo vino para morir y después más adelante vendrá como libertador. Entonces ellos creen esto, Cristo se va a apoderar de todo, y seguro que este pensamiento, porque desde esta perspectiva, mira, para entender muchas veces, interpretar correctamente la Biblia y poder entender cosas que pasaron ahí en la Biblia, sobre todo en los evangelios, es donde estamos mirando ahora, tenemos que entender todos estos contextos históricos. Una de las leyes principales de la hermenéutica precisamente es esta, siempre hacernos la pregunta de qué es lo que los
que estaban escuchando esta enseñanza o estaban leyendo estas palabras, ¿qué es lo que ellos entendían? Esa es una regla de hermenéutica básica. O sea, ¿qué es lo que se quiso decir para que los oyentes de ese momento entendiesen? ¿Qué es lo que ellos estaban entendiendo? Y para podernos situar en ese pensamiento tenemos que ver el contexto histórico en el que ellos estaban. Por eso seguro que este pensamiento que yo os estoy planteando fue lo que mantuvo a Judas en el grupo, porque Judas no creyó realmente con todo su corazón en Jesús. Es la diferencia. Antes yo os dije, los discípulos tampoco entendían a Jesús, pero creían en él. Y eso les mantenía a su lado. ¿Queréis iros vosotros también? Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que marcó la diferencia entre fariseos y otros judíos y sus discípulos era que ellos creían en Jesús, pero no le entendían, no estaban entendiendo nada de lo que estaba pasando, pero creían en él. A veces a nosotros nos puede pasar eso, hay muchas cosas que no entendemos cosas que nos ocurren, pero como creemos en Dios, como creemos en el Señor, no lo entiendo, pero ahí sigo. ¿A dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿entiendes? Entonces, seguro que lo que hizo que Judas se mantuviese ahí hasta el final era esta expectativa de ver que este hombre parece que es el Mesías. Judas era un hombre codicioso, que amaba demasiado el dinero. Y el hecho de pensar que él podía pertenecer al grupo del Rey de Reyes, eso es lo que le mantenía ahí. Pero cuando las cosas no fueron saliendo como él esperaba, es cuando decidió, pues mira, si saco 30 piezas de plata, al final no me quedaré con las manos vacías. Mira, cuando llegamos ahí a Mateo 24 y 25, y él les aclara a los discípulos y les dice, mira, todo lo que vosotros pensáis no va a ocurrir antes de que ocurra todo esto. Y entonces ahí viene la respuesta a su pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces dice, mira, no lo estáis entendiendo, tiene que pasar todo esto. Y ahí está Mateo 24 y 25. Y quiero que te fijes en un detalle, nada más terminar de darles esta explicación. Mateo 25 termina con la parábola de las 10 vírgenes, que ahora está hablando de eso, de su venida. Nada más terminar de explicarles esto, ¿qué es lo primero que les dice? Mateo 26, 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto entre el pueblo. Lo primero que Jesús les dice, nada más explicarle todas las cosas que tienen que ocurrir antes de que Él venga, es decir, mira, dentro de unos pocos días me van a crucificar. Y ahora tú métete en la mente de Judas. Él está escuchando todo eso y se está decepcionando. Judas está teniendo una expectación de que, vaya, ¿será que yo formo parte del grupo del Rey de Reyes? ¿Será que estaré en el palacio y en la corte y disfrutaré las riquezas? Y ahora Jesús dice, mira, estáis equivocados, esto no va a ocurrir así como creéis. Antes de que el Hijo del Hombre venga, tienen que pasar estas cosas. Y el amor de muchos se enfriará, y habrá terremotos y guerras, y hambre y destrucción, como en los días de Noé, y ahí todo lo que vamos a estar en próximos estudios viendo y estudiando más en profundidad. Y inmediatamente les dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y que yo voy a ser entregado para ser crucificado. Y esto es lo que colma la copa de Judas, y es cuando en ese momento ahí justo los escribas en ese instante entonces forman el complot para prender a Jesús, y justamente a continuación, ahí lo tienes, versículo 14, 15, 16, ahí entra en escena Judas. Ahí está Judas ofreciéndose para ser el que delate a Jesús, el que guíe a los sacerdotes a la guardia del templo hasta Jesús para que lo puedan prender. Así que todos pensaban igual, solo que unos creían en Jesús y otros no, como Judas. La antesala, por otro lado, de Mateo 24 y 25 es Mateo 23.
Y el final del capítulo 23, si leemos el versículo 37 al 39, ahí está el lamento de Jesús por Jerusalén. Él ha venido en su último discurso con los judíos y ha venido ahí están los 7 ayes que Jesús manifiesta. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! 7 cosas dice Jesús. Y para finalizar este mensaje a los judíos, hace un lamento por Jerusalén. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, fíjate en 2-3 detalles aquí, mira. 1. Cuando Jesús hablaba del templo en otras ocasiones antes de esta, Jesús decía del templo la casa de mi Padre. Pero ¿te has dado cuenta aquí cómo se refiere ahora al templo? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué les dice así, he aquí vuestra casa? Porque esta ya no es la casa del Padre. Antes de esto, en su ministerio del templo, él llegó a decir, habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios todavía estaba ahí, la manifestación de Dios, su presencia. Pero en este momento Dios ya no está ahí, Dios ya dejó ese lugar. Se desencadenan los últimos eventos de la vida de Jesús y tú sabes que cuando Cristo murió el velo del templo se rasgó y dejó expuesto el lugar santísimo, demostrando que Dios ya no estaba ahí. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Y él hace un anuncio y los discípulos están escuchando. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ay, ellos están entusiasmados. Mira, este momento, cuando Jesús habla todas estas cosas, seguro, sin duda, fue el momento más emocionante para los discípulos, en el que estaban más entusiasmados, porque ellos están escuchando que lo que ellos creían de los eventos que conducen a la venida del Mesías están cumpliendo. Y Jesús acaba de decirle a sus enemigos, los falsos religiosos, mira, todo esto, vuestra casa va a quedar desierta y va a haber un momento en el que no me vais a ver, pero me vais a volver a ver. Y cuando me veáis otra vez, ¿qué vais a decir? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la revelación. Y ahí están los discípulos escuchando. O sea, ellos ven que Jesús está siguiendo la agenda. Lo que ellos crecían de las profecías se está cumpliendo en Jesús. Y ese es el momento más emocionante para ellos. Y entonces es cuando comienza Mateo 24, versículo 1 y 2. Ellos salen de ese lugar, del templo, salen, para que te imagines, sitúate un poco en escena. El templo que hay en ese momento en Jerusalén es el templo que se reedificó en los tiempos de Esdras, pero no era ese templo ya. Era un templo que había sido reformado por Herodes. O sea, Herodes levantó un templo que era una maravilla arquitectónica, lleno de lujos y de oro y de piedras preciosas y de maravillas por todas partes. O sea, el templo era algo formidable, era algo impresionante, algo que ahora mismo en el monte del templo hay una gran explanada vacía y está la mezquita de la Roca, y en todo ese espacio era un muro que rodeaba todo, y el templo era un edificio con mármoles traídos de lugares lejanos, todo. Para que te hagas una idea, algunas de las piedras que formaban parte del templo, había piedras, se sabe que algunas llegaron a medir hasta 24 metros de largo, pesaban 100 toneladas, 100.000 kilos. No vamos a hablar de cómo pudieron mover esas piedras, es como lo de las pirámides. No fueron los extraterrestres, fueron trabajadores utilizando sistemas de palancas, poleas y otras cosas. ¿Vale? Pero te estoy contando esto para que te puedas imaginar ese momento, esa escena en la que ellos salen del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús, ¿has visto? ¡Qué maravilla! La casa de Dios. Era algo
bueno, era algo impresionante. Cualquiera se quedaba allí mirando así ese lugar. Era algo increíble. Y ahora Jesús les dice, ¿veis todo esto? Versículo 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos están mirando eso y yo me imagino preguntándose en sus adentros, ¿cómo puede ser que esto sea destruido? Y de esa manera que Jesús dice, que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. ¿Cómo es posible? Pero en el fondo ellos lo aceptan porque hacen la pregunta a continuación, no entran en discusión, no le dicen ¿y cómo es posible que esto sea destruido? No, ¿por qué? Porque ellos saben que las Escrituras dicen que eso va a ocurrir. Ellos creen que eso va a ocurrir, aunque ahora les parezca imposible de que esto pueda pasar, pero lo aceptan porque saben que eso la Biblia lo dice. Por cierto, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Se cumplió eso? Lo digo porque algunos dicen, no, pero Jesús se equivocó, porque mira, hoy hay un lugar en Jerusalén que se llama el Muro de los Lamentos y fue parte de lo que el templo fue un día, así que quedaron piedras sobre piedras. No, pero no es así, eso no es cierto. Lo que Jesús dijo se cumplió totalmente, del templo no quedó ni una piedra. Roma se preocupó de que no quedase ni una piedra. Entonces el Muro de los Lamentos, eso es parte del muro de contención. O sea, el monte, esa explanada grande sobre la que está el templo, construyeron para poder sostener, digamos así, el peso del templo, hicieron muros de contención para que el monte no se desmoronara sobre sí mismo, unas lluvias fuertes, cualquier historia. Entonces lo que hicieron fue asentar una base sólida para poder construir el templo encima. El muro de los lamentos es parte del muro de contención, es lo único que les quedó, por eso van allí a lamentarse, pero no era del templo, era el muro de contención. Del templo se cumplió al pie de la letra lo que Jesús dijo. ¿Cómo Jesús podía saber eso? Porque es Jesús. Y no quedó ni una piedra. ¿Por qué hicieron eso los romanos? Mira, porque Roma sabía que debía eliminar totalmente cualquier señal de la identidad de la religión de los judíos, que es lo que les daba la fuerza, que es lo que provocó la rebelión contra Roma. Y Tito, el general, entró con las legiones y destruyó Jerusalén, mató a miles y destruyó el templo y no dejaron ni una piedra del templo. ¿Por qué? Porque si dejamos una piedra se nos van a volver aquí a sublevar contra nosotros. Y no sabía, el romano Tito no sabía que estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús había dicho. Qué interesante, ¿no? Bueno, así que si eso ocurrió en el año 70, así que pasó 20 y tantos años después de que Jesús dijo este anuncio. Fíjate, ¿no? Entonces, inmediatamente, después de estas revelaciones y esta charla, ellos van subiendo, van andando hacia el Monte de los Olivos, la ciudad de Jerusalén se les va quedando a fondo, en todo ese recorrido ellos pueden estar observando la majestad del templo, unas vistas impresionantes, ellos llegan hacia el Monte de los Olivos, está atardeciendo, los que han estado ahí, yo no he estado nunca, me encantaría ir, pero no he podido, dicen que son de los mejores atardeceres que puedes ver, las puestas del sol desde ese lugar sobre la ciudad de Jerusalén, las casas blancas en ese momento, imagínate el templo fulgurante, resplandeciente, y en ese momento los apóstoles están emocionados. Es el momento más emocionante para ellos, y ahí le preguntan a Jesús. Y estando sentados en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Cuando dice se le acercaron aparte, si leemos, ahora ya no tengo tiempo, si leemos el Evangelio de Marcos, ves que fueron 4 de los apóstoles los que se le acercaron aparte para preguntarle, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Has dicho que no quedará piedra sobre piedra? Ellos dicen, me parece imposible que esto ocurra, pero sabemos que va a ocurrir porque lo dicen los profetas. Pero quieren saber, ¿cuántos días faltan? ¿Tenemos que esperar una semana? Estamos impacientes, ¿vas a tardar mucho? ¿Cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos no están pensando como nosotros, que faltan 2000 años, no. Ellos están creyendo que esto sucede ya y quieren saber exactamente cuándo. Y ahora
es cuando Jesús les responde. Y ahí ya, otro día ya nos vamos a meter en la explicación de Jesús. Pero quiero que aún dejarte un detalle, déjame un minuto. Quiero dejarte un detalle para que veas la manera de pensar que ellos tenían y lo difícil que era cambiar su forma de pensar. Porque aún después de que Jesucristo resucitó, el día en el que Jesús va a ser alzado a los cielos y va a desaparecer de su vista, los discípulos seguían pensando de la misma manera. Sin duda la crucifixión fue lo más terrible que les pasó. Se quedaron sin esperanza ninguna. Por eso vemos las escenas después de la crucifixión de Jesús a los discípulos perdidos, desconcertados, arruinados, sumidos en su propia desesperación y pensamientos. Y cuando Jesús aparece resucitado y se muestra a ellos, ahí otra vez ya viene la luz. Y ahí viene otra vez la expectación. Ahora sí que Cristo vence a nuestros enemigos. Porque mira lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Jesús ha resucitado, les ha estado enseñando, les ha dicho muchas más cosas, pero ¿qué están pensando ellos? Igual que antes, solo que ha habido un pequeño bache o un grandísimo bache de que han visto a Jesús muerto y se han pensado que todo esto se terminó, y cuando lo ven resucitado el entusiasmo vuelve a venir a sus vidas. Entonces, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos siguen ahí pensando: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Estás diciendo que te vas y hablándoles acerca del reino, dice, durante 40 días, o sea que hubo mucha enseñanza de Jesús en esos 40 días, lo dice en el versículo 3, y les dice: mira, tenéis que iros a Jerusalén y esperad a recibir la promesa del Padre, que se os dijo que seríais bautizados con el Espíritu Santo. Pero ellos están en lo mismo que decíamos antes. Sí, vale, Señor, sí, de acuerdo. Pero, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les responde Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, eso es lo que os interesa. Hermano, terminamos en esta noche que me estoy pasando de la hora. Terminamos. Abre tu mente a todo lo que vamos a estudiar de las profecías. Quizás entendías unas cosas así, te enseñaron unas cosas de esta manera, tú sacaste tus propias deducciones y piensas de que si Jesús viene el mes que viene, o tardará todavía 100 años, o tú tienes que... No, deja todos tus prejuicios a un lado, porque nos queda por delante un camino apasionante de escatología, de profecía, de los eventos del fin, en los que lo más importante no es si sabremos detalles de esto o del otro, lo más importante es que nuestra fe se va a fortalecer como nunca. Lo más importante es que se van a abrir nuestros ojos a cosas que Dios nos quiere enseñar y tratar con nosotros para que nos sean útiles en este nuestro momento. Aplícate esas mismas palabras. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, más allá de lo que Dios nos ha revelado. O sea, el día y la hora me gustaría saberla. ¿A ti no? Yo sé que sí. Pero eso a nosotros no nos toca saberlo. Ahora nos toca saber todo lo demás que el Señor nos ha dicho. Y ahí es donde vamos a estar perseverando. Ahí vamos a estar profundizando en todos esos detalles. El próximo día, que será el domingo que viene, si Dios quiere, pues nos vamos a meter un poquito más en Mateo 24 y 25 para entender más ya no lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos, sino lo que nos quiere enseñar a nosotros. Porque nosotros que tenemos la expectación como ellos tenían la expectación, ¿cuándo será? Y nosotros la tenemos ahora, repetidamente oigo decir a maestros, y yo mismo lo digo, el Señor viene pronto, pero de vez en cuando me paro un poquito, intento ser prudente y me pregunto, ¿pero pronto? ¿Cuánto de pronto? Y más cuando consideramos precisamente todas estas cosas, que a veces nos hacemos una expectativa como ellos se la hicieron y ellos estaban equivocados. Y a mí me interesa no equivocarme, me interesa ser lo más bíblico posible. ¿Y a ti, hermano, te gustaría eso? Nos tenemos que despedir. Qué pena, ¿no? Que se nos pase el tiempo tan rápido.
Igual una noche podemos hacer una maratón de 4 o 5 horas de Apocalipsis, no sé. Algún día que al día siguiente sea festivo o algo así, ¿no? ¿Qué os parecería la idea? Bueno, no sé. Dices, no, y aguantarás, yo sí, yo lo que me eche. Clases del seminario he dado de más de 2 horas, eso no habría problema. El Señor nos da la fuerza. Un abrazo muy fuerte, hermanos, a cada uno. Que el Señor esté contigo, que Él traiga paz en tus pensamientos. No sé la situación de tu vida, pero Dios está tratando contigo. Un abrazo fortísimo. Os amo a cada uno de una manera muy especial. Y si Dios quiere, mañana martes 8 en directo por internet, el estudio bíblico. 7:30 si podéis venir a la iglesia con un rato de alabanza, de preparar nuestros corazones y después el estudio de la palabra. Que el Señor os bendiga y hasta mañana.